Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos cristovidentes, nos ha acompañado la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Un evangelio que sabemos está destinado no solamente para aquellos que han seguido el camino de Jesús, sino también, y es más precisamente, para aquellos que no habían conocido la experiencia del reino. Un evangelio dirigido a gentiles y por lo tanto, en dicho evangelio, Jesús quiere ir cautivando a su comunidad. En ese cautivar la comunidad es donde entra exactamente la figura de Pedro. Un hombre que sabemos que es controversial en todo el camino de la Escritura, pero con quien nos podemos identificar cada uno de nosotros, porque Pedro no solo representa los miedos, las inseguridades, las dudas y la insatisfacción, sino que paradójicamente también representa el liderazgo, la seguridad, la confianza puesta en el Señor, la debilidad que se hace gracia, la debilidad que se hace fuerza. Y es en estos estados paradójicos en donde Pedro exactamente entra en escena. Hoy dice el texto, dejándolo todo, lo siguieron. Son claramente las expresiones de aquellos hombres y mujeres que en nuestro tiempo han de sentirse llamados e invitados por el Señor para dejarlo todo y seguirlo. Una frase sobre la que quiero llamar la atención en este evangelio. Remen mar adentro. Ojo con eso, queridos hermanos cristovidentes. Remar mar adentro es ir a lo más profundo de nuestro corazón y en esa profundidad dejarse interpelar por el Señor. Por eso el evangelio de Lucas hoy, en la figura de Pedro, nos está llamando la atención sobre el camino hacia la interioridad, el camino a la profundidad, el camino a aquello que tú y yo conocemos e identificamos. Eso que está allá en lo profundo es a donde el Señor quiere llegar. El Señor quiere manifestarse en ese lugar, pero desde allí, en esa manifestación, quiere que tú y yo podamos comprender ¿cuál es entonces nuestra actitud ante su llamado? Pedro, quien baja de la barca y se siente inseguro, pero toma en el Señor la fuerza. Los discípulos que están creyendo, pero es aún una actitud de creyentes un poco tibia. Y por eso en la figura de Pedro se configuran también sus miedos, sus dudas e inseguridades. Pero en nosotros, el Señor, que nos llama y que conoce tus inseguridades y las mías, empieza entonces a hacer un trabajo de confianza, tanto en Pedro, en los discípulos y hoy en nosotros. Qué rico entonces, queridos hermanos cristovidentes, que la palabra de Dios que hemos escuchado pueda empezar a hacer en nosotros mella, pueda empezar a hacer en nosotros una labor. Tendríamos que ser capaces de identificar tres realidades. La primera, ¿cuál es tu capacidad para remar? Sí, querido cristovidente, ¿cómo estás remando en esta aldea de la vida, en esta barca en la que todos estamos y como diría el Papa Francisco, de la que todos hacemos parte? ¿Cómo estás remando? ¿Cuál es tu capacidad para ir a las profundidades? ¿Cuál es tu capacidad para ir a aquellos lugares recónditos de la vida y del corazón en donde el Señor quiere hablar y donde te va a decir, sígueme? ¿Cuál es tu capacidad para remar? Segundo, además de aprender a remar, tendríamos que ser capaces de vencer la duda. Y ahí está el segundo elemento de este evangelio, queridos hermanos cristovidentes. Aprendamos a vencer la duda. El mundo está hecho de duda, de incertidumbre. El mundo no siempre es seguro. El mundo no siempre está
lleno de certezas y de verdades. El mundo también tiene dudas, el mundo también tiene inquietud, el mundo también está inquieto. Y en esa inquietud, entonces el Señor te pide, te llama, te reclama que puedas vencer la duda. Dice la palabra que el que vence el miedo es el amor. El amor vence el miedo. Por lo tanto, en este caso concreto, pudiésemos parafrasearlo de esta manera. La fe vence la duda. Podríamos parafrasearlo de esa manera, mis queridos hermanos cristovidentes. Y si la fe vence la duda, entonces no hay motivos para temer. Y por lo tanto nos podemos, tercer elemento, lanzar al agua. ¿Qué es entonces lanzarse al agua? Es que cada uno de nosotros vaya con Jesús y se lance a la vida. Dirían algunos teólogos, una realidad muy especial. La fe es un salto al vacío. Y no es un salto al vacío porque vayamos a caer en manos del mal, ni es un salto al vacío porque vayamos a caer en realidades que no queremos o que no deseamos. Es un salto al vacío porque es la actitud de aquel que sabe confiarse y confiar. La actitud de aquel que sabe que cuando caiga, alguien le va a recibir. Y en ese recibir, en ese estar acogidos, es en donde el Señor quiere fortalecer tu confianza. El Evangelio de hoy entonces se convierte para nosotros en el reto por excelencia. Remar mar adentro, aprender a entender que debemos vencer la duda y lanzarse. Y en ese lanzarse yo te invito para que te confíes. Confíate. ¿De quién más puedes confiarte si no es del Señor? Hoy entonces Jesús, como a los discípulos y como a Pedro, nos confirma. Como a Jesús, que Él fue confirmado por la voluntad del Padre, así Él hoy nos confirma como sus seguidores. Dejándolo todo, lo siguieron. Tú y yo entonces estamos llamados a seguirlo. En este día, dale gracias a Dios. En este momento de vida, dale gracias a Dios, porque al igual que Pedro, hay dudas, sí, pero también hay confianza, hay certeza, hay corazón de Dios puesto en nosotros para creer y para esperar. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, vuelva el Señor su rostro a ustedes y les conceda la paz. Que hoy Él sea su alimento, que Él sea nuestro pan de cada día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Reflexión del Evangelio.